Y ya me encuentro en la sala de entrevistas para conversar sobre lo ocurrido el 29 de mayo de 1934. Y para eso le doy la bienvenida a Jorge Luis Cepero, coordinador de Asuntos Legales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Un placer tenerlo en nuestra revista. Muy buenos días y muchas gracias. La enmienda Platt aludía al derecho que suponía tener Estados Unidos de intervenir en Cuba. ¿Por qué eliminarla en 1934? Bueno, bien, yo creo que lo primero es que no sería ocioso anotar que la enmienda Platt constituye uno de los tantos instrumentos que ha utilizado Estados Unidos en su intento de dominación y control de Cuba. Dependiendo del contexto, de las circunstancias y del grado de control que ejerza Estados Unidos sobre Cuba, bueno, pues ha sido o más burda su intervención, con lo que, por ejemplo, la enmienda Platt, con la intervención directa, o más refinada su control sobre los destinos de Cuba. Esto en primer lugar. Lo que sí, a pesar del uso de múltiples instrumentos, lo que sí nunca ha variado, y es peculiar en la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, lo que sí nunca ha variado es la intención de Estados Unidos de controlar y dominar a Cuba. Cuestión de que es muy peculiar en la relación bilateral Cuba-Estados Unidos y que ha estado presente durante toda la historia. Para 1934 el contexto había cambiado, muy diferente a 1902. Estamos en presencia de un contexto internacional en que el presidente Roosevelt está apelando a la política de buen vecino, cambiarle la cara a la forma de hacer política o relacionarse Estados Unidos con los países de Latinoamérica sobre todo, y propone el llamado New Deal. Al propio tiempo, el contexto de dominación de Estados Unidos sobre Cuba, ya no hacía falta un instrumento tan directo de penetración, sino que el control económico y político de Estados Unidos sobre la isla era absoluto. Los embajadores estadounidenses ponían y quitaban gobiernos, practicaban golpes de Estado, mediaban en la solución de conflictos internos, o sea, una injerencia brutal. Entonces no era necesario un mecanismo que creaba tanta repulsa en el pueblo cubano desde inicios de 1902. Y el contexto también cubano de rechazo a lo que significaba la enmienda Platt se fue acrecentando durante los primeros 30 años del siglo XX. Ese rechazo a la enmienda Platt se convirtió en un profundo antiimperialismo que diría que es una cuestión propia de la identidad nacional cubana. El antiimperialismo no es del 59 con el triunfo de la revolución, el antiimperialismo está presente en el siglo XIX y en esos primeros 30 años del siglo XX, con el rechazo popular a lo que significaba la enmienda Platt, se acrecentó. Y Estados Unidos tomó debida nota de eso. Su enmienda Platt produció un rechazo abrumador en la población cubana. El 29 de mayo de 1934 se firma un nuevo tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que eliminó la mayor parte de artículos de la enmienda Platt. ¿Estuvo este tipo de convenios que firmaban los gobiernos de turno con los presidentes estadounidenses apegado a los estándares estadounidenses? Bueno, lo primero habría que apuntar que si bien se promocionó el acto como una abrogación de la enmienda Platt y formalmente pasó, cuando uno va al texto, al articulado del Tratado de 1934, del Tratado de Relaciones del 34, se da cuenta que en la práctica hubo una enmienda a la enmienda Platt. Sobrevivieron allí, en el 34, dos artículos, uno relativo a todos los actos realizados durante la ocupación militar antes de 1902 y el otro relativo a la instalación de bases navales y carboneras, en particular a la base naval de Guantánamo, que son rescatados del cuerpo normativo de la enmienda Platt y posteriores tratados y se recogen en el Tratado de 1934. Este análisis nos permite a nosotros decir con toda certeza de que el vicio original de la enmienda Platt, que fue un apéndice constitucional impuesto a Cuba bajo coacción, amenaza, porque las tropas interventoras estaban allí, es arrastrado hasta 1934. Al tomar artículos de la enmienda Platt y reflejarse allí, ese vicio original de nulidad por coacción es arrastrado al 34. Y lo otro que habría que apuntar sobre el Tratado de Relaciones de 1934 es que hay un desbalance
en la relación bilateral entre las partes. Cuando uno va a su articulado, en particular con la base naval de Guantánamo, observa que todo el poder de mantenerse o retirarse o decidir qué hacer con la base se le da a una sola parte, lo cual no es usual en materia de derecho internacional firmar un tipo de tratado de una naturaleza que solo una parte tiene derecho a decidir el estatus y la vida del tratado. También es esto una cosa anómala, totalmente contraria a un principio de una relación de igualdad de partes. Claro, no es hasta el 1 de enero de 1959 que definitivamente Cuba obtiene su independencia total de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad todavía está ilegalmente ocupada una base naval en territorio guantanamero. ¿Nos puede comentar sobre este flagelo, sobre la ilegalidad de la ocupación de ese lugar? Sí, ciertamente es una ocupación ilegal. Yo me refería en la pregunta que me hizo anteriormente a la nulidad de origen. La base es resultado de una negociación bajo coacción o amenaza. O sea, tenemos la presencia de la base en una relación internacional entre dos partes que no han entrado a esa relación de manera igual. Una de ellas está coaccionada, lo cual, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, hace el tratado nulo desde el inicio. Eso es una cuestión. Lo segundo es que la base ha sido a lo largo de su historia, ha violado el objeto y fin del tratado. La base ha sido utilizada como centro de detención y tortura para encarcelar indefinidamente a personas a los cuales Estados Unidos les ha denegado el debido proceso en territorio norteamericano. Y son evidentes y con pruebas de los múltiples actos de tortura que allí han cometido. Y más recientemente, la base, ahí está la intención del actual gobierno estadounidense, de Donald Trump, de utilizarla como un centro de detención de migrantes. Y por último, no existe en el derecho internacional una institución que ampare la permanencia de una base en contra de la voluntad unánime del pueblo de Cuba y Estado cubano, que desde el 59 ha denunciado la presencia de Estados Unidos y está pidiendo que se retiren de la base, lo cual Estados Unidos mantiene de manera ilegal, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Podemos afirmar entonces que la enmienda Platt es solo parte de la historia de Cuba que demuestra la intención de dominación imperialista de Estados Unidos sobre Cuba que marcó parte del pasado siglo. Bueno, ciertamente la enmienda Platt es un hecho doloroso de la historia, un hecho al cual que hay que estudiar y volver que devela las verdaderas intenciones de Estados Unidos con Cuba, pero la enmienda Platt no es solamente un instrumento del pasado. La enmienda Platt, como un instrumento que Estados Unidos ha utilizado en su relación bilateral con Cuba, está presente hoy a lo largo de la relación bilateral, dependiendo del grado de control que ejerza Estados Unidos sobre Cuba, bueno, pues serán o más burdos o más sutiles los mecanismos de dominación y control. Hoy, la política de Estados Unidos de agresión, de subversión, de campañas de descrédito y de bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba tiene múltiples aristas donde podemos ver la enmienda Platt. Yo creo que el ejemplo más fehaciente por lo indignante, lo burdo, lo poco apegado a la técnica jurídica sería la Helms-Burton, en la cual Estados Unidos, reconociendo internamente que está enfrentando un país soberano que ha decidido soberanamente un destino independiente a lo que pueda querer Estados Unidos, bueno, pues en ese instrumento, que es una ley del Congreso de Estados Unidos, ese país no solo internacionaliza el bloqueo, no solo lo codifica, sino que en el título 2 diseña cómo tiene que ser Cuba. O sea, no existe hoy una ley nacional de un país para diseñar cómo debe ser otro. Y eso lo hace precisamente la ley Helms-Burton cuando incluso diseña cómo deben ser las elecciones en Cuba, incluso le da la facultad al presidente, el deber al presidente de certificar las elecciones y presentarle un informe al Congreso para que éste evalúe si hemos hecho un debido proceso o no, o si somos soberanos o no, o si somos una república independiente o no, lo cual es una brutal injerencia y eso lo hace la ley Helms-Burton. Y si eso no fuera poco, intenta aislar a Cuba del resto del mundo con un título 3, el que evita que los inversionistas
amenaza las inversiones que van dirigidas hacia Cuba con procesos legales en Estados Unidos, los cuales varios se han iniciado y están en curso. Y si aún así los inversionistas persisten, tiene un título 4 que diseña la retirada de visas para los inversionistas y sus familiares si persisten en relacionarse económicamente con Cuba. Y es también esto parte de la misma idea de la enmienda Platt que tenía en su primer artículo la doctrina Monroe. Cuba no debía relacionarse con otro país europeo ni solamente Estados Unidos. Y eso es hoy la enmienda, la Helms-Burton, que busca la asfixia y dejar a Cuba solo para el control y dominio de los Estados Unidos, que al final es la política que ha asignado durante toda la historia de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, el intento o la intención de Estados Unidos de dominarnos y controlarlo a través de disímiles herramientas, como la enmienda Platt, el Tratado de Relaciones del 34 y la ley Helms-Burton. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por habernos acompañado y también por comentarnos detalles tan importantes de nuestra historia. Los esperamos, o lo esperamos en una próxima emisión.